Hola, buenas tardes. Estamos en un miércoles cualquiera de agosto del 2022. En este caso, en el capítulo número 15 de Músicos del País, llegando casi ya al final. Nuevamente, desde la provincia de Córdoba, exactamente desde Villa Giardino, nos recibe Diego Clark. Diego, buenas tardes. Hola Máximo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Un gusto conocerte. Igualmente, y escucharte. Bueno, les cuento a la gente que Diego es un músico un poco particular, por lo que estuvimos hablando en la previa, se declara guitarrista y bajista, pero en el devenir de la música y del tiempo y de los años, se ha devenido en un percusionista muy original. Es un percusionista que no toca instrumentos, llamémosle tradicionales, sino que trabaja con objetos que él mismo inventa o que encuentra en la naturaleza. Entonces, ha hecho una trayectoria muy interesante como percusionista de ese estilo. En la previa charlamos de posibles referentes que después vamos a charlar quiénes son. La primera cosa que yo suelo tocar en estas charlas es ¿dónde empieza el gusto por la música? ¿Cuál fue el primer encuentro tuyo con la música, seguramente de niño? Sí, efectivamente fue de niño y no sé, la imagen que te puedo dar es como los compañeros del... Me crié en un barrio cerca de la montaña, yo nací en Carlos Paz, Ajá. a un calle de tierra, eh, ya hace mucho tiempo y digamos, cuando los chicos iban a jugar a la pelota, yo estaba tocando la guitarra en mi casa que tenía mi mamá ahí arriba, adentro del ropero, digamos. Es como que yo prefería, ese era mi juego, digamos. Ujú. También jugaba a la pelota y andaba en bicicleta, pero si me daban a elegir, sin duda, la pasaba mucho mejor tocando. Y empecé con la guitarra porque había una guitarra. Si había un piano, hubiera empezado con un piano. ¿Tu mamá tocaba? Mi mamá tocaba y cantaba. De Ah, hecho, fu, sí, ah, canta muy bien. ah. Y toda la familia de mi madre, en la casa se tocaba el piano, el violín, la trompeta, como que viene un poco de ahí esta... Hay un rastro histórico ahí, ¿no? Sí, yo creo que en todo músico, música, hay un rastro histórico de esta vida y de otras vidas. Sí, Yo puedo checar, sí, porque si no sería como, digamos, como discriminar a alguien que no nace en una familia de músicos, ese antecedente, cuando ese antecedente puede estar muy arraigado en otras existencias, ¿no? En mi caso, yo creo que viene de las dos partes, digamos. Este, y bueno, tuve la buena fortuna de que había una guitarra y me puse a tocar de chiquito y me mandaron a estudiar. Bueno, tuve toda una base de música clásica de muy joven, en esa etapa en la cual uno aprende a leer y aprende, por decirlo más aburrido, aprende jugando y ya te queda, ¿viste? claro. Que, que después de grande como se pone más mañero, digamos. ¿Y las músicas que funcionaban ahí, gracias a tu madre, qué músicas eran? ¿Cuál eran lo que se escuchaba, lo que se tocaba, lo que vos decías que tu familia tocaba? ¿Por dónde andaba estilísticamente? Mira, había de todo, afortunadamente. Obviamente que por ahí, no digo más hacia el folclore, pero había mucho de folclore, porque ella tocaba la guitarra y cantaba también tango, un poco de Ah, tango. ujú. Pero yo me acuerdo que al frente vivía mi abuela, y me acuerdo de su equipo de música, creo que era un Ken Brown, no sé si se dice así, Sí. y tenía una selección de discos que yo me ponía al frente del, ¿cómo se tenían un nombre? Lo combinado, creo que se llamaba. Combinado, claro. Y me acuerdo que tenía como dos discos, tres discos que ponía todo el tiempo. Eran los Bee Gees, Donna Summer y después Alan Parsons, como que Oh,
juntaba esos tres, más que nada yo tenía 8 años, ¿no? Claro. Eh, Qué gustos y eclécticos, ¿no? sí, porque eran, eh, el hermano de mi mamá, que era más joven, fue el que vino como a traer toda esta cosa Ah, más, más disco, por decirlo así. claro, claro. Y después música clásica, ni hablar, también había mucho de música clásica. Ujú. Eh, Así que, de hecho, yo empecé a estudiar música clásica con un maestro ahí en Córdoba que me enseñó muy, muy, muy bien todo lo que es guitarra clásica, digamos. Ujú. Hice varios años de eso. ¿Eso en forma institucional o con profe Privado, privado? Ah, privado. privado. Bien. ¿Y qué recuerdos tenés de ese momento fundacional, digamos? Mira, me acuerdo que me iba caminando, eran muchas cuadras con la guitarra a la casa de mi maestro. Tuve dos grandes maestros, uno ahora está en Francia, que es Javier Pereforte, hablando de guitarra, y Ujú. después tuve que con el tiempo me di cuenta de Pablo Di Giusto, que es uno de los guitarristas de guitarra clásica, uno de los mejores del país, ¿no? Y no sé si del mundo, pero Mira. el, la sensación y la imagen que tengo es que me gustaba mucho ir a las clases, como que era todo como un ritual. Y entrar a la casa del profe, maestro, era como, me gustaba todo, ¿viste? El piso, el olor de la casa, los discos que tenía, los cassettes, las partituras. La pasaba, la pasaba muy bien. Tenía una prueba de fuego que era que en una calle había un perro que siempre me toreaba, ¿viste? Te Y ahora zumbaba, digo, te zumbaba. sí, pero nada, porque le gané, digamos, Ah, seguí yendo. bien, bien. Qué bueno. Y esta mezcla, digamos, de tu estudio, llamémosle formal, donde vos estudiabas guitarra clásica, y esta mezcla con escuchar lo que vos contabas antes de Parson, Donna Summer o los Bee Gees, ¿cómo convivían esos mundos quizás un poco diversos, ¿no? Mira, está buenísima la pregunta, porque en realidad de chico, y es algo que yo conservé, no había diferencia para mí. No, no, no era Todo ecléctico para mí. músico, claro, Era claro, música. claro. Eh, y a lo cual también me lleva a preguntar qué importante que es ese alimento que uno tiene en esas edades, que, que te nutre como para siempre, ¿viste? Y, y en eso es tan importante la cultura, ¿viste? Ahí sí creo que hay una diferencia en nacer en una casa donde se consume arte, por decirlo así, y Sí, en una casa donde no. Pero mi casa era, no era tampoco una casa de artistas, en el sentido de decir, bueno, se escuchaba, ponerle, que se sentaran a escuchar música. No, era una casa común y corriente, digamos, sí, en ese sentido. sí, sí. No, pero ya el hecho de tener a tu mamá tocando y cantando no es un detalle Sí, menor, digamos, ¿no? No no, es un- no, no, para para nada, nada, para nada. para nada. No es muy usual, te diría tampoco. Claro. Lo Yo que pasa es que en ese... he hecho charlas, perdón, digo, he hecho charlas con colegas que me contaban que en su casa no se escuchaba música y que sus padres no tenían absolutamente nada que ver con la música. El Ujú. caso tuyo es un caso, digamos, para un músico interesante porque tiene una raíz, pero grandes colegas que yo he entrevistado, incluso otro cordobés, me contaba, perdón, un chico de La Pampa, que en su casa no se escuchaba música y que él no escuchó música hasta mucho después de estar tocando música. ¿Entendés? Fue como Wow. un proceso rarísimo ese. Digo, pero no se escuchaba música en tu casa. Me dice, no, yo escuché música muchos años después de estar tocando música. Yo dije, ah, la mierda, qué cosa de loco, ¿viste? Sí, 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 sí. Porque en No, en general eso uno estoy... mama lo que pasa en la casa, como te pasó vos, como me pasó a mí, el tema de los discos, el tema de la escucha, la época también que más o menos debemos andar no muy cerca, pero por ahí en los 70 ponele, 70 80 el consumo de discos era muy usual en las casas, digamos, ¿no? Y Sí, cómo sí, sí. eso hizo mella en todos nosotros, ¿no? Porque yo llego siempre a la misma conclusión con todos los colegas.
que vos fíjate que esa situación que uno de niño no le daba bola, uno escuchaba porque escuchaba y porque la familia tocaba, como en el caso tuyo, tu mamá, escuchaban discos, y cómo eh, hizo mucho en nuestra cabeza actual de músicos, digamos, ¿no? Porque vos tocás un montón de géneros, yo toco un montón de géneros, y eso es el emergente de aquel niño, digamos, ¿no? De aquel niño que fuimos en aquel momento, ¿no? Tal cual, sí. Sí, agradecido yo, digamos, ¿no? De poder tener esa opción, digamos, que sí que me nutrió de chiquito. Qué importante, ¿no? Vos me decías que también tocabas el bajo, o tocás el bajo. Sí, yo el bajo, eh, un amigo mío, que es una anécdota, no sé si da para contarla acá, pero se olvidó el bajo un día en un ensayo, se olvidó el bajo en la vereda. ¿En la vereda? Uy. Sí, porque era un bajo, sí, encima era un bajo de 5 cuerdas, Yamaha, tremendo. Tremendo. Pasa que lo tenía en un estuche lo cuidaba tanto que el estuche estaba dentro de otro estuche, que era una caja blanca. Entonces cuando empezamos a cargar las cosas para el ensayo, él sacó la caja, la puso arriba de la verja, que era blanca, cargamos todo, nos fuimos ¿Y el bajo quedó y, ahí? y el bajo quedó ahí con la buena fortuna que cuando volvimos estaba aún ahí. Wow, Y, y me lo dejó una semana y enamoré del bajo. mira. Eh, y no es que dejé tocar la guitarra, sino que me puse a investigar el bajo, pero de hecho después me compré un bajo de 6 cuerdas Ah, y mira. lo toqué. No lo tocaba como bajista, digamos, lo tocaba más como guitarrista. Ujú. En esa época experimenté el tapping, ¿viste? La técnica Sí, esa. sí, sí, compleja. Sí, de hecho esa época fue la previa a la de los objetos porque estaba muy obsesionado, ¿viste? Y te diría que como a punto de enfermarme si es que ya no estaba enfermo, digamos. Eh, y ahí es que dejé de tocar, un día dejé de tocar todo Mira. porque dije, estamos hablando de 10 horas por día, ¿viste? Así como Ah, tenía sí, tenía una rutina que no me estaba haciendo bien. Entonces vendí todo y me compré un grabador, en aquella época eran mini disc, eh, que tenía un micrófono tremendo. Y ahí comenzó el viaje con los objetos, mira. porque bueno, no voy a tocar más. Me duró 2 días, digamos, porque Claro, no, es el alimento del alma esto. claro, pero me había dado cuenta que había dejado de escuchar, ¿viste? Que es un Ah, problema ¿viste? De los instrumentistas que tocan, 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 pero no escuchan. Y, y entonces fue nacer de nuevo, porque empecé a escuchar los sonidos. Me acuerdo, la primera salida con el mini disc fue a una plaza. Y ujú, casi hago un disco, ese día casi hago un disco, porque me puse a jugar con la hamaca, con los sub y baja, metí el micrófono donde se te ocurra. Y ujú. ahí recobré este juego de la percusión, ¿viste? Mira. Y, y a partir de ese momento no paré de jugar. Ujú. eh, un poco más en serio, digamos, pero siempre, de hecho, mis compañeros, compañeras saben que ese es como mi color, ¿viste? Que estar experimentando, jugando Ujú. todo el tiempo y fue un poco eso, después del bajo, ¿no? Que me saturé y empecé. Hagamos una pausa ahí para retrotraernos un cachito hacia atrás a tu época de guitarrista. ¿Vos como guitarrista llegaste a armar bandas, tuviste grupos de cámara, hiciste música popular o fue simplemente estudiar a lo loco, como vos decías antes? No, 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 hice, digamos, yo ya tenía la formación de guitarra clásica, esa Ujú. estaba como imposible de, de borrar. Y después, claro, a los 15 años me fui a Catamarca. Ah,
Y ahí empezó como una época adolescente de rock, me compré Ah, una acústica, digamos, ujú, y ya en esa época teníamos una banda de rock, yo ah, tocaba la guitarra eléctrica y cantaba. Pero después yo me volví a Córdoba a estudiar ahí en La Colmena ujú, y no me recibí porque no había título, pero tocaba, digamos, en el ensamble, en la big band. ah, eh, digamos que llegué a ser como un guitarrista de sesión, por decirlo así. claro, claro, claro. Eh, y tenía banda, acompañaba, ¿viste? Me acuerdo, acompañaba, como se hace en el jazz, ahí hacíamos estándar, Sí, sí. improvisado. eh, sí, sí, era como músico tradicional, por decirlo así. Ahora, vos tocaste de vuelta el tema La Colmena, que varios cordobeses lo tocaron. Qué generador de músicos que ha sido La Colmena, ¿no? Histórico. ¿Cuánta gente pasó por ahí? Sí, sí, ha sido y lo es. Bueno, de hecho yo actualmente doy clase ahí. Ah, ¿estás dando clase también? Ahí sí. De hecho ahí es como que volqué toda una vuelta desde la percusión. Como yo había hecho la formación como guitarrista Ujú, hace 20 años, propuse como una cátedra que no existía en Argentina, que es como, sí digo en otros lugares como Cuba, que era como que tenía que haber una materia que sea percusión complementaria, sí o sí. totalmente. Y así fui ganando terreno. Al principio me dieron como una hora para probar y bueno, hoy en día es como que todos los estudiantes de la escuela pasan por mi materia. Pero yo creo que es fundamental eso, ¿eh? Es Sí, fundamental. sí, ¿Cómo te cambia la percepción del ritmo cuando uno aprende a tocar, aunque sea básicamente un instrumento de percusión, ¿no? Toques lo que toques. sí, en realidad vos sabés que no tocamos tampoco tantos instrumentos de percu, hacemos mucho trabajo y eso hace referencia a esto que charlábamos en la previa. Hago mucho trabajo con el cuerpo y con la voz Ujú, y de disociación rítmica y aprender a escuchar de otra manera. Y a veces tocamos los tambores, no es necesario. El título parece que uno va a tocar claro. instrumento de percu, pero no, es asimilar una manera de escuchar que yo solo la vi estudiando música africana o música de la India. Ujú, Y yo dije, esto tiene que estar, digamos, tiene que estar, que de hecho después cualquiera que vea un poco los antecedentes, no sé, de Coltrane o de gente dentro del mundo del jazz, bueno, no sé, McLaughlin, ah, sí, todos, tremendo. todos tienen una base rítmica que la han trabajado en dos lugares, básicamente, India y África, Ujú, son donde viene toda esa info. sí, sí, sí. Ahora, vos nunca fuiste, digamos, vos estudiaste guitarra, después tuviste tu parte de bajista y llegaste a la percusión, pero nunca fuiste percusionista, llamémosle tradicional, nunca tocaste congas, ni bongó, ni nada de eso, digamos. Si tu llegada a la No, sí, percusión fue, tuviste una época. congas, congas no, Ah, eh, porque en realidad yo empiezo como, digamos, la percusión jugando, ¿viste? Con los ujú, objetos, que fue, ujú, porque después que fui a la plaza, es como que me empecé a enganchar de todo lo que estaba dando vueltas en el universo, y tocaba y experimentaba, eh, lo cual fue muy saludable, porque creo que todos deberían empezar así, como jugando, probando. Obviamente, después hay toda una técnica, si quieres tocar cualquier instrumento, pero que no te condicione como ese primer contacto, ¿viste? ujú. Y entonces, ¿qué pasó? Yo me daba cuenta que la cabeza me iba como muy rápido, escuchaba la música y tocaba. Estuve un año yendo a una fábrica abandonada que estaba en Córdoba. Y un año iba todos los días a probar todo el fierrerío que había ahí. Y ahí me di cuenta que me hacía falta una técnica, en algunos casos de percu, Ujú. y ahí empecé con el cajón peruano. Ah, Ese es mi instrumento de percusión como tradicional, digamos. de Yo con el base, cajón peruano digamos, claro. sí puedo tocar, puedo acompañar cualquier cosa, digamos. Ujú, Ahí empecé a estudiar
un instrumento de percusión tradicional, con la técnica tradicional. No me duró mucho porque enseguida empecé con las escobillas, cuando no, en esa época nadie tenía escobilla, no se escuchaba el cajón, digamos, nadie conocía el cajón, y menos con escobilla. No. Me acuerdo que mi maestro medio que me echó, ¿viste? Como dijo, no, el cajón no se toca así. Y yo digo, pero a mí Un me poco gusta. conservador, ¿no? El profesor. Sí, lo mismo me enseñó toda la técnica madre, me la enseñó muy bien, Claro, se lo claro. agradezco eternamente, pero cuando me quiso cortar las alas, por decir así, yo Ah, dije, no, todo bien, no, pero no está bueno. hey, claro, no. Y ahí desarrollé toda una técnica con escobilla que me llevó un tiempo, Ujú. que hoy por hoy me permite como eso, tocar jazz, lo que sea. Ay, Ese es mi vos, instrumento. vos sos ¿Eh? creador, vos, digamos, se puede decir que vos sos luthier de tus propios instrumentos, digamos, Actualmente sí, se podría decir que sí, porque te he visto que tocar cosas como que son uniones de distintas cosas y vos haces un instrumento y vas tocando con diversas técnicas, palo, mano, lo que sea, y con sí, distintas tímbricas. Entonces, dentro del mismo aparato, digamos, hay como distintas tímbricas, ¿no? claro, sí, acá tengo a mano uno. A A ver. ver, dale. Ese es el que yo vi en un video recién. Claro, por ejemplo, ¿Qué este. vendría a ser eso? ¿Qué vendría a ser? Mira, tiene, yo le suelo decir como camarófono sería, porque es una cámara de una rueda ¿De avión? carre- ¿No? de carretilla. Ah, ah, Parece de avión y de sí, hecho sí, en sí. un momento dije, qué bueno sería tener una de avión. Pero es de carretilla y después tiene un disco de embrague Ah, mira. arriba. Y la base? La Ah, base es un disco de freno. ah, bien. ¿Y eso con qué lo tocas? Eso lo toco. Me fui armando como distintos tipos de baquetas que se dicen Ujú. Sí, o palillos, más sí, comúnmente palillos. Y es re importante el- el- la baqueta porque le cambia totalmente el sonido a lo que vas a tocar. Y yo claro. uso para la parte de cara un cepillo de lustrar zapato Ah, y, y para la parte del embrague, que tiene como unos resortes, uso la sí. escobilla adicional. Ah, bien, bien. Y eso se te ocurre a partir de qué, digamos, la mezcla de este instrumento raro? Tiene como muchas etapas, ¿viste? La primera etapa no tenía como nada en relación a lo visual, era como que me gustaba algo y Ujú. eh, y lo grababa, no sé, no estaba como preocupado por lo estético, por decir así, Sí, desde lo visual. Y después de vivir mucho tiempo con una artista plástica, empecé a entrar en una cuestión del arte que, que no hubiera entrado, digamos, si no hubiera estado conviviendo tanto tiempo claro, claro, eh, claro. en el mundo. Entonces le empecé a dar un diseño, por decir así. En ese diseño está primero lo sonoro, en este caso sería una combinación, porque bueno, la primera clase de percusión que yo tuve muy valiosa fue la de los cuatro elementos, que es como cómo eh, armonizar, cómo equilibrar los cuatro elementos, que es tierra, aire, agua y fuego, Ujú, en la música. Eso me cambió para siempre la música. Eso ujú. da para todo un encuentro, digamos, no puedo sintetizarlo ahora. Sí, Y esa alquimia, cuando uno empieza a manejar eso, eh, yo necesitaba hacer objetos que de por sí tuviesen ese equilibrio entre tierra, aire, agua y fuego, a nivel de los materiales. Y después, noches sin dormir, de ver que visualmente fuese atractivo. ah, Después,
que sea desarmable, porque había que llevarlo. Sí. Eh, y después, toda la parte de los efectos, porque eso lleva un micrófono, Ajá. y ese micrófono pasa por un procesador de efectos o sea, tiene por lo menos 15 20 años ¿cómo sería? De desarrollo. Sí, de desarrollo y también de asentamiento, ¿viste? Como los vinos, como Sí. de añejamiento sería la palabra. Ujú. Tengo un montón como ese, no todos me los puedo llevar, Claro. eh, pero de ahí la idea y después la parte como más importante es y- que tiene que ver con el reciclado, o sea, con no tirar las cosas, ¿viste? Ujú. La mayoría de las cosas que uso son recicladas. Entonces, por un lado, es un mensaje ecológico, no, sin proponérmelo, digamos, no porque estaba de moda la ecología, sino Sí, sí, porque sí. lo practiqué desde siempre. Y, y después de eso, que la gente se anime a experimentar los sonidos de lo que tiene a su alcance. Ujú. Eh, Eso es lo que, de alguna manera, el objetivo de la orquesta de objetos es ese, es que la gente se vaya, ¿viste? Tocando todo lo que está dando vuelta, escuchando diferente también, sobre Ujú. todo, Bien. sobre todo eso. Otra cosa que me llamó la atención en algunos videos tuyos que andan ahí en YouTube es tu trabajo sobre la naturaleza directamente y Mm. trabajar sobre las cosas que hay en el lugar donde vos vivís. Contá un poco Ese cómo es fue, esa experiencia. ese fue, claro, un gran desafío porque era como, yo digo, como la tesis, ¿viste? De esto de los cuatro elementos. Claro, claro. Eh, Digo, bueno, un fierro, una cámara, qué sé yo, el mundo está lleno de cosas, pero digo, y en la naturaleza era como ir más profundo. Y lo primero que hice, digamos, en toda esa experiencia fue conectarme con el sonido de los lugares. Acá, como vivo en las sierras, hay lugares en todos lados, pero acá en la sierra hay lugares hermosos, de sonoridades como muy limpias, porque no hay ciudades tan cerca. Claro. Y me iba con un grabador súper sensible y me instalaba en la montaña a escuchar. Con Ujú. eso hice una especie, yo le digo, boticario de sonidos o como una reserva sonora de muchos lugares de acá de la zona, que son sonidos de grillos, langostas, Ah, ranas, ujú. ríos. eh, y en esos viajes de grabar, como no podía con mi genio, me ponía a tocar, ¿viste? Ah, Entonces fui descubriendo el sonido de las plantas, de las piedras, de los troncos, del agua. Hice un disco que se llama Río, donde es todo como un paisaje sonoro y toda la música está hecha porque el desafío era, bueno, acá no hay multiefecto, no hay. Sí tenía un multitrack, claro. entonces hacía una base y después iba haciendo otras cosas, pero todo en el río, ¿no? Nunca entró a un estudio eso, siempre fue, Todo naturaleza, digamos. sí, sin efectos, esa era la premisa, digamos. Claro, claro. Me divertí, ¿no Interesante. sabes? Me Sí, imagino. sí. Sí me pasaban cosas, hoy por hoy siguen pasando porque la naturaleza cuando el hombre no interviene está en armonía. Totalmente. Ujú. Entonces yo me ponía a grabar y por ahí pasaba un pájaro, ¿viste? Y decía, no, no pudo haber pasado mejor. O estaba tocando en el río una cuestión como rítmica, ¿no? Ah, Como natural un poco eso del ser humano. Y se metió, no sé, una rana, ¿viste? Y sí, como me sorprendió todo el tiempo y me sigue sorprendiendo eso, que todo suena bien. claro, 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 claro. Ahora, nosotros en la charla previa hacíamos una especie de hincapié en algunos referentes, por lo menos que a mí se me ocurrieron cuando escuché alguna de tus cosas, y se me ocurrieron dos nombres y a vos después se te ocurrió otro, que para mí dos fundamentales son Ana Vasconcelos
percusionista brasilero muy importante, y Colin Walcott, que fue percusionista del grupo Oregon, y vos agregaste a Sí, uno que a mí se me escapó, que fue Hermeto Pascual, que es Hermeto Pascual, ¿no? Es decir, un tipo que ha hecho música absolutamente, hasta con animales ha hecho música. sí. Yo me acuerdo del disco ese que yo tenía con los chanchos, no sé si vos lo escuchaste. Y Fiesta de Dios, creo que Es tremendo, ¿viste? Yo digo, Fiesta de Dios, es tremendo, ¿viste? Este, en aquella época. claro, claro, claro. Entonces vos decís, ¿cómo influyó en vos esos tipos? ¿Tuvieron influencia? ¿Fue una influencia, digamos, buscada? ¿Vos los buscaste, los encontraste? Son cosas distintas. Y además que estamos hablando de épocas donde para descubrir un tipo como Naná o descubrir a Oregon o descubrir a Hermeto, había que ir a buscar los discos, no era tan fácil, algún amigo te tenía que tirar alguna línea. Hoy en día pones YouTube, el nombre que se te ocurra y aparecen videos, discos, tutoriales, reportajes, ¿viste? ¿Cómo fue ese encuentro con estos tipos? Mira, eso justamente es como fue lo más importante de la escuela, de la Colmena, porque, Ujú, eh, y lo cual me lleva a pensar ahora, yo ya hace como más de 20 años que doy clase en la escuela, ujú. y muchas veces, viste, qué sé yo, te dicen, che, y no te cansás, qué sé yo, y Ah, me doy cuenta que, claro, que, bueno, la pandemia fue bastante grave, porque nos privó un poco de ese contacto, sí, donde era como un invernadero, ¿viste? Eh, entonces yo a esa gente la descubría cuando estaba estudiando ahí y la encontré, digamos. Y a partir de eso que encontré, después sí se fue como perfilando mi inclinación, por decirlo así. Pero hoy por hoy pasa eso, los chicos jóvenes, los chicos, las chicas, no, traen un mundo que muchas veces yo digo, wow, qué bueno, siempre les digo, actualícenme, como, claro, claro, eh, claro. qué están escuchando, qué están haciendo, cambió un montón, viste, la manera en la que Cambió la escucha de la música. cambió la escucha y cambió la manera de cómo se hace música Sí, hoy, sí, con sí. sus cosas positivas y sus otras por ahí no tanto, pero, pero bueno, hay que aceptarlas que son así y aprovechar, digamos, lo mejor de eso. Pero Ujú. sí, eso fue un referente que hoy por hoy es como que me pongo feliz ya nomás de decir el nombre, ¿viste? Eh, la alegría que me daba verlo a Hermeto, ¿viste? En esa época aún no era percusionista, por decirlo así, estaba Claro, en otro viaje. claro, claro. Naná, una maravilla. Bueno, lo de Codona también, como, Tremendo. Sí. sí, sí, grandes maestros, la verdad. Grandes Sí, maestros y además teniendo en cuenta la época. Si uno se pone a claro, pensar que uno le puede explicar a un pibe de 20 20 y pico de años que Codona o Oregon funcionaron en la década del 70, digamos, hace 50, más de 50 años algunos de esos grupos, y que hacían una música que hoy la escuchás y decís, qué locos que estaban estos tipos. Hacían una que- música recontra evolucionada para la época, sí, digamos, ¿no? sí, sí, una maravilla, una maravilla. Eh, sí, en esa época había como un tinte de lo técnico que era como muy necesario, digamos, alguien tenía que saber tocar un instrumento. Hoy Ujú, por hoy eso ya no es necesario. ujú. Eh, Esto que yo te contaba recién, digamos, que me ponía a tocar el bajo 10 horas, ahora experimentan otras cosas, ¿viste? La Claro. computadora. Hay otro tipo de herramientas y de lenguajes, y Sí, sí, sí. en eso yo veo algo a favor, que es que tienen muy claro lo que quieren transmitir, ¿viste? No se camuflan bajo la técnica, Ajá, sino que la usan pura y exclusivamente para un mensaje que ellos quieren transformar, ujú. transmitir, mejor dicho. Y, y en mi época eso se tapaba a veces, digamos, el uso de la técnica tapaba la expresión y lo que uno quería decir. Sí, sí, Es exactamente. así. Sí. Che, una cosa que me parece importante remarcar es que con todos los músicos cordobeses que yo hablé, que son unos cuantos, te tiene la voz en un sitial
de endioseamiento, ¿no? digamos, ¿no? Y todos me hablaron de vos, wow, este chabón, no sé qué, no sé cuánto, por eso me llamó mucho la atención escucharte en tus proyectos artísticos, que estaría bueno que cuentes un poco cuáles son ahora, tu orquesta de objetos, que me parece muy interesante, y Mondoland, también me parece un proyecto súper interesante. Contá un poco qué es la orquesta de objetos y cómo funciona. Bueno, en realidad ya la orquesta de objetos, como con ese nombre, mutó a Ah, una experiencia, sí, a una experiencia sonora que se llama Objetos que suenan historias, porque yo me empecé ah, a dar cuenta que detrás de cada objeto había y hay una historia de un encuentro con personas en la cual eh, en todos los casos, digamos, yo lograba como sacar a esa persona de lo cotidiano, digamos, y de alguna manera es lo que siento que el arte brinda, como esa emoción y eso fuera de lo común que te saca de la rutina, ¿viste? ujú. Entonces, ese proyecto yo lo fui eh, puliendo, hoy por hoy está como a un nivel que yo digo, bueno, ojalá pueda mantener ese nivel o crecer, porque a raíz de la pandemia yo tenía todo un proyecto de armar como una experiencia sonora en el sótano de mi casa, Ujú. mm, y cuando vino la pandemia tuve que cambiar eso porque no se podía hacer cosas menos Claro, en un sótano, claro. y me compré una Ah, carpa que es una especie de mini circo. Me lo trajo un amigo de Italia, una carpa donde entran 8 personas súper cómodas. mira. Y entonces yo armé, te diría, es como un templo, ¿viste? Ujú. Entonces hoy por hoy brindo esa experiencia. ¿En qué consiste? Yo armo la carpa, tengo los almohadones, tengo 8 o 10 auriculares Ah, y la gente se tira en la carpa y empieza el y yo me viaje. encargo. Y sí, es una experiencia sonora en la cual la música es un resultado de toda mi vida y de otras vidas, claramente, porque sale una música que no está programada, tiene una guía como si fuese un estándar de jazz, Ujú. pero, pero en el medio empiezan a suceder cosas que, que para mí eso es como la improvisación. Y vengo teniendo como, yo me siento bien con ese proyecto y sobre todo me doy cuenta que a la gente le hace bien, que la gente sale diferente y en principio mejor, digamos, pues ¿Vos sale tocás diferente. solo todo eso? Toco solo, Ah, eh, con una pedalera, a veces uso loop, pero muy poquito. ujú. Eh, Eso es una síntesis de lo que originalmente era la orquesta de objetos, que éramos como 6 7 8 y eso Sí, no se pudo continuar porque era económicamente era insostenible. claro. Y yo muté, digamos, toco solo, pero de ahí viene lo de Mondoland, porque estos objetos sonoros no, al principio no eran bien vistos, por decir así, más allá, no eran bien oídos, Ah, eran bien vistos, pero al músico no se imaginaban que yo podía acompañar con eso jazz. De hecho, he claro, abierto en claro. festival de jazz. Hasta que empecé a encontrar gente que bien oía esos objetos, como Germán Nájer, como Horacio Burgo, Fernando Bogarini, Sí. en lo cual ¿viste? No, ellos no podían entender y yo tampoco que estábamos haciendo una versión de un estándar de jazz y yo estaba con una chapa, o sea, eh, Es buenísimo, entonces ahí, es esto, buenísimo. claro, y de hecho no tengo drama, o sea, eh, son muy interesantes desde lo tímbrico, desde lo rítmico, pero lo interesante también es que el otro músico tiene que escucharlos, ¿viste? No es como la Mm, postura típica de que el baterista me escucha todo el tiempo, claro. sino que tienen que escuchar la nota, tienen que meterse en ese viaje. Y Ujú. bueno, tengo estos amigos que son, yo digo, son mi universidad,
porque he aprendido tanto, tanto al lado de... realmente son, así como ellos te dicen eso, yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, cada una de esas personas que dijo algo sobre mí han sido y son mis maestros. Mira, Porque yo, percusionista, la gran diferencia que yo tengo como... Primero que no digo soy percusionista, yo ah, soy músico. músico. Sí. Eh, y digo, lo digo por el percusionista y por el guitarrista también. O sea, no, o sea, Ujú. yo en eso no soy músico y trato de ser música. Totalmente, Eh, claro, claro. entonces me encuentro todo el tiempo con una palabra que usa mi amigo Horacio, que me encanta, que es, ellos me fecundan. Cada Mira, vez que yo toco con ellos, mi cabeza, todo mi ser musical se enriquece, ¿viste? Eh, y por eso toco con ellos y la paso muy bien. Toda esa música yo me la llevo y la uso, digamos, la reciclo cuando estoy tocando un objeto. mira, Y reciclo también cosas más profundas que son que tiene que ver por ahí más. En una época escuchaba solamente música de los indios. Había toda una serie de la UNESCO que había sacado, eh, que la tengo aún cuando estaba en formato de CD, digamos, ah, y todo lo que ganaba me lo gastaba en esos discos. Tengo un montón. Te hablo de, viste, no sé, Nigeria, Sudáfrica. ah, Y escuchaba mucho, quería escuchar mucho esa música que no había sido pensada para grabar ni para filmar. Y eso me enseñó un montón, que es lo que yo hoy por hoy brindo como en la carpa, ¿viste? Eh, como una especie de ritual o ceremonia, pero sí. no con el título de místico, sino porque para mí es eso, es como era antes y yo aprendí mucho de esas culturas, del, del poder expresarse así para Ujú. lo que uno siente, básicamente. Es un poco como volver a la fuente. Sí, tal cual. Sabés que yo estoy leyendo un libro que conseguí en Córdoba justamente el otro día, en una librería muy chiquita de Mina Clavero, que no sé si vos lo conocés, este libro. ¿Por qué la música se llama? Es de Francis Ah, Wolff, un filósofo. Mirá lo que es el libro, ¿no? Es olor de choclo, ¿viste? Yo el todavía ni lindo gordo. claro, es tremendo. Y el tipo analiza desde el punto de vista filosófico la música muy interesante y hace una especie de imaginario de cómo empezó la música. ¿Cómo empezó la música? Empezó en las cuevas, con los Mm, tipos tocando, viste, contra las paredes. Por eso me llama la atención esto de lo tuyo, digamos, ¿no? Cómo, este, cómo empezó, cómo empezó el idioma, cómo empezó la situación musical originalmente, ¿no? claro. Sí, sí, de una. Es que Me llamó a mucho mí la me ayudó. atención eso. Y me hace acordar Después mucho me. me hace acordar mucho lo que haces vos, ¿no? Justamente. Es decir, esto que Claro, estás bueno, me sirvió. contando lo de la carpa, es como decir, bueno, vamos a trasladarnos 500.000 años para atrás. Bueno, a ver cómo hacían estos niatos que capaz que ni idioma tenían para hacer Claro, esto, no sé, hacer esto. Y bueno, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. A ver, entonces el tipo elucubra en el libro una situación del comienzo de la música. Y ahí aparece todo lo demás después, ¿no? Muy interesante. qué lindo. Sí, después pasame Es muy interesante el libro, muy interesante. Ahora, la bibliografía. la función que vos cumplís en este espectáculo de la carpa, digamos, y la función que vos cumplís en Mondolán por hacer dos, digamos, experimentos distintos, uno es informal, llamémosle, y el otro es más formal, porque Mondolán lo que hace es tomar estándares conocidos de música argentina y transformarlos con una mecánica distinta. Entonces vos ahí cumplís una función como más, llamémosle formal, de percusionista, que tocas tus ritmos y tenés tus timbres y qué sé yo, y lo otro es totalmente improvisado. Una cosa que vos nombrás en una charla un reportaje que vos viste en un canal de Córdoba, hablás de la escucha, ¿no?
Y Mm, en la charla que tuvimos con Horacio Burgos, él hacía hincapié mucho en que cuando él se junta con Bovarini, con vos y con otra gente que tocan, dice, para mí lo importante no es tocar, es escucharse. Cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque si vos tocas, no escuchás al otro. Entonces no escuchás la interacción que pasa entre vos y yo tocando, por ejemplo, ¿no? O otro más. Entonces, Horacio me decía, y me hiciste recordar vos en la nota, que ponía mucho énfasis en escuchémonos. ¿Qué pasa mm, con vos, con el bajista, con el violero, con el pianista? ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos encontramos? ¿Nos encontramos o no nos encontramos? ¿Viste? claro. Es muy interesante esa filosofía, digamos, de la música. Yo la adapto a mi grupo actual y salen unas cosas tremendas. Está buenísimo. Es que me parece que, o sea, eso tiene que estar, es lo más importante en cualquier formación grupal. Eh, la diferencia es, bueno, cuando yo estoy solo con los objetos, eh, en realidad eso ya no es tan improvisado, tiene como una guía y hay momentos en los que obligadamente tengo que escucharme, ¿viste? Porque también Claro, pasa eso, o sea, si claro, no te claro, escuchas vos, tampoco podés escuchar a los otros. claro. Y, y los objetos es un entrenamiento para eso todo el tiempo para mí. Decir, a ver, ¿qué me está diciendo el objeto? Eh, sí, pero no te va a decir nada, no, sí, no sabe las cosas que tiene para decirme. Claro, Eh, totalmente. entonces es un entrenamiento, ¿viste? De escuchar, 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 escuchar. En el grupo eh, para mí es alucinante, la otra vez lo decía, porque cuando yo toco solo tengo que sostener toda la energía yo solo, de todo ese viaje. El andamiaje de todo, claro. En cambio, en el grupo, tanto con Horacio como Mondola, eh, estoy más relajado, esa es la verdad. Hay más Si bien hago gente, de... hay más gente. Claro, ellos me sostienen, me Claro, ayudan claro. a viajar también, yo los sostengo también. Y en eso, la música de percusión africana enseña un montón a escuchar así al otro. Ujú. Eh, y lo que sucede tanto en el trío como en Mondoland es que, y eso yo lo vi en los tambores africanos, una vez que se arma eso, lo vi en los tambores africanos y inevitablemente yo lo traspaso a un término. Yo practico budismo hace 20 años, Ujú. Sí, budismo laico, el budismo de la Soka Gakkai, sí. y, y hay un término que se llama Ita y Doshin, que significa muchas mentes y cuerpos con un solo propósito. Y un grupo de música tiene que ser eso, Tal cual. grupo en realidad, porque uno tiene que ceder algunos espacios, dejar espacios para el otro, completar espacios del otro, y eso se estudia con la música africana, a nivel de forma, Claro. a nivel de armonía y melodía hay otras escuelas, por ahí la escuela europea nos enseña mucho más, pero en lo que a la forma de la música se refiere, que es el ritmo, no hay como los africanos Ujú. en ese diseño. Y ellos te enseñan a escuchar de esa manera global. Claro, eh, y ese es el group, digamos, o sea, el group claro. sale de eso. Yo escuchaba en la orquesta de objetos influencias también de la música hindú y de la música árabe, ¿no? Sí, Hay mucho de sí, eso. sí, sí, en la música de la India, digamos, una cosa que yo siempre trato de que no me distraiga, por decir así, es como lo superficial, ¿viste? De cualquier música. Para eso hay que estudiar, digamos, un poco más y profundizar para llegar como a esa raíz, que es lo que Ujú, vos me habías dicho de lo de la naturaleza, ujú. lo que dice el libro, digamos. ¿A dónde está la raíz, viste? De todo esto. Y en la música de la India, otro diseño, pero eh, y creo que o sea, todas apuntan a la emoción, que es un punto como muy clave, digamos. O sea, eh, cuando uno pierde de vista o de oído
el objetivo de lo que estás haciendo, eh, te podés perder, digamos, en este mundo que ofrece tantas cosas superficiales, ¿viste? O sea, si quiero hacer un Sí. disco para tener visita o me gusta, o qué sé yo, en Instagram, no, estoy perdiendo algo muy, muy básico, que por eso está bueno ir a estas culturas antiguas, ¿viste? O sea, Ujú. ¿para qué hacían la música? ¿Cuál era el objetivo, no? Obviamente que no era para ganar plata, No, eh, no, no. y tampoco era para ser famoso. eh, no, era, y eso se ha perdido, o sea, ¿por qué hago música? ¿Por qué quiero hacer música? Eh, y incluso, digamos, se ha perdido y también se ha aprovechado el sistema de esa falta de rumbo, digamos. Ujú. Tal cual, tal cual. Yo creo que uno tiene que preguntarse, y en el caso de los músicos profesionales, entre comillas, es algo que uno tiene que preguntarse cada vez que se levanta. ¿Por qué uno entra en ese sistema? Digo, distinto es el que se junta una vez a la semana con sus amigos a tocar y tiene mucho más claro a veces que el que Sí. se levanta todos los días y dice, hoy tengo que comer y mi instrumento es este. Entonces siempre hay un riesgo de perderse en eso, más en esta sociedad, pero Ujú. es algo que no, por lo menos con eso, mis amigos músicos, músicas, me recuerdan todo el tiempo que no hay que perderse en ese mar de necesidades. No, para Eh, nada. Y, y yo apunto a esa música, ¿viste? Una música que emocione. eh, no es una música de culto en el sentido, sí lo puede ser para el que quiera, pero yo he metido gente en la carpa, he hecho cada prueba en la carpa, ya hace dos, ha pasado mucha gente por la carpa, muchos tripulantes, digamos, Ujú. y todos han viajado. Claro, eh, esa es la gracia. Mecánicos, doctores, niños, abuelas, gente en silla de ruedas. Porque así era en la tribu, no es que la tribu decía, che, no, vengan los músicos nomás, Claro, no, 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 eh, no, o vengan los artistas nada más, no. no, no. Todo el mundo participaba. Todo Porque el mundo tocaba y cantaba y bailaba. es un Claro, servicio el que... claro, claro. Che, Diego, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Mira, Eh, sí, lo mismo te iba a decir, todo se ordena, ¿viste? Porque yo te había dicho que tenía una hora, lo mismo tampoco es para que nos prolonguemos mucho más, pero tenemos un poquito más de tiempo, así que tranquilo. Si quieres pero preguntar algo, no, no, me parece que está redondeada la idea de mostrar un poco tu carrera. Después yo en las charlas, una vez que las subo los días domingos a YouTube, suelo pedirle a cada colega músico que me pase música para agregar en los comentarios. Entonces la gente puede escuchar esta charla, que me parece muy interesante, y que vos después me pases con tiempo cosas para escuchar de distintos proyectos, de Mondoland, de la orquesta, cosas tuyas de tu canal, que he visto que bueno, tenés un par de cosas ahí, ¿no? genial. Así que bueno, Bueno, gracias. ha sido un gusto tenerte para el ciclo y conocerte personalmente. Ya nos vamos a encontrar ahí a Dale, hacer un poco de... dale, te agradezco enormemente la participación, Diego. Por favor, gracias a vos. Después pasame el nombre del libro. Dale, dale, se llama ¿Por qué la música? Después te Qué mando bueno. una foto, después te mando una foto. Esto fue el Dale. capítulo número 15 de Músicos del País, en este caso desde la provincia de Córdoba. Ha pasado Diego Clark. Diego, un abrazo grande. Un gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.